Continuando con nuestra temática sobre el tema de inteligencia artificial, hoy les voy a hablar un poco sobre automatización relacionado con inteligencia artificial. La automatización, al igual que la inteligencia artificial, requieren de algún conocimiento previo o por lo menos un conocimiento general sobre lo que es la ingeniería del software, el machine learning, el moldeado, la creación de modelos, los algoritmos y la convivencia entre la ingeniería del hardware, del software y el machine learning. Todos estos conceptos los tocamos rápidamente a lo largo de esta charla, de tal forma que no se nos conviertan en tabú o en temas muy desconocidos para nosotros. Cuando hablamos de automatización, entendemos ciertas tareas que puede desarrollar un ser humano o una máquina de una forma automática. La automatización utiliza un software, es decir, una serie de programas, una serie de instrucciones que siguen unas reglas y unos pasos específicos para ser ejecutados sobre algún ente como una máquina, por ejemplo. Entonces, una máquina cuando se entiende mediante un programa, un software, está desarrollando una serie de acciones que siguen unas reglas muy fijas, muy determinadas. Entonces, un sistema automatizado hace exactamente aquello para lo que ha sido programado previamente y nada más, hace lo que se le dice. ¿Ideal para qué? Para tareas repetitivas y monótonas, es decir, cosas que se repiten, cosas que requieren precisión, cosas que requieren atención. Entonces, cuando tenemos esos temas sobre la mesa, sobre un sistema cualquiera que sea, hablamos de automatización, tareas repetitivas, tareas monótonas. Y entonces, en ese orden de ideas, un trabajador que sea obediente, que siga unas reglas específicas, que no se salga de la norma, que haga esa tarea con cierta precisión y que se demore, es ideal, ¿no? Y por eso las máquinas quieren reemplazar, o por lo menos ya en gran parte de la industria están reemplazando o han reemplazado las tareas del ser humano. Una situación antigua donde hay una serie de trabajadores ejecutando el ensamblaje de unos motores eléctricos. Igualmente, hoy en día se tienen robots haciendo las mismas tareas con más precisión, con más rapidez. Entonces, siempre hay una limitación en todo este tema de automatización. Inclusive en las grandes fábricas de automóviles como Tesla se han presentado inconvenientes en el sentido de que hay cierta limitación en las tareas que se delegan a las máquinas. Entonces, aquí un comentario de Elon Musk dice, todavía necesitamos ayuda del ser humano. Entonces, a pesar de toda la automatización que se ha logrado y el punto hasta donde hemos llegado, todavía necesitamos su ayuda. Comenta el dueño de Tesla, Elon Musk. La automatización en la industria es muy común, ya lleva muchos años en ejecución y se realiza a través de programas que se implementan en los famosos PLCs o Program Logic Controller, que utilizan lenguajes de ingeniería y se ejecutan tareas automatizadas en la fábrica, ayudado con sistemas de supervisión y otros sistemas un poco más sofisticados que son del orden de la automatización industrial y de la industria en general de la electrónica y las telecomunicaciones. Tenemos muchos beneficios con la automatización. Por ejemplo, el incremento en la velocidad de ejecución. Una máquina ejecuta tareas mucho más rápidamente que el ser humano y con más precisión. También se reducen los costos de operación, entre comillas. ¿Cuánto vale la máquina? ¿Cuánto vale un sueldo? Es tema de discusión y se requiere de cierto conocimiento económico para poder decir cuándo viene el retorno de la inversión, cuando reemplaza una persona con una máquina. La experiencia, por supuesto, es mejorada cuando se tienen máquinas que son constantemente ajustadas. Entonces, no vamos a entrar en una discusión sobre el porqué de esta situación, pero sí por lo menos lo voy a exponer en su sentido general. Las capacidades humanas
se hace más extensas, por decir algo, por colocar un ejemplo, alzar una caja requiere cierta limitación en el ser humano por su fuerza. Con las máquinas se puede alzar cajas de mucho más peso, de más capacidad. Los errores se reducen al tener máquinas, errores de apreciación, errores de precisión. Y también la intervención humana se reduce porque las inspecciones de mantenimiento son menores y se tiene una gran flexibilidad y adaptabilidad al medio. Es decir, hay cambios, se implementan rápidamente cuando se requieren ciertos ajustes en los parámetros de la fábrica que son diferentes al que originalmente se creó. ¿Cómo se hace eso? Mediante modificaciones a los programas de los PLCs. Existen plataformas, muchas plataformas, y los fabricantes se precian de sus plataformas y tienen una gran competencia dentro del mercado de la industrialización. Aquí he colocado algunas desventajas que son evidentes en nuestra era, como son, por ejemplo, el desplazamiento de la fuerza laboral. Entonces, mucha gente está siendo despedida de sus puestos de trabajo y está siendo reemplazada por las máquinas. Esto no es nuevo, esto sucede ya hace bastantes años y lógicamente las compañías requieren de un alto costo en la implementación de programas de automatización, costos que amortizan con el tiempo y se ven beneficiados en temas económicos. Pero yo coloco como desventaja la flexibilidad en la perspectiva de inteligencia humana. ¿Por qué? Porque, digamos, si la máquina no tiene cierto grado de inteligencia, pues el ser humano está precisamente ahí presente para hacer las modificaciones y ser más flexible dentro de la implementación de la planta. Por eso la inteligencia artificial, por eso la flexibilidad de la inteligencia. ¿Hasta dónde se presentan esos límites de la flexibilidad en la inteligencia para procesar una industria? Algunas otras ventajas que he colocado aquí es la orientación humana hacia la inteligencia laboral. Es un término que implica cómo el ser humano cambia su perspectiva de su vida laboral. Quizás hacia otras profesiones es orientado, quizás hacia otros pensamientos y sobre todo a una inversión educativa, ya que su disponibilidad de tiempo, su orientación se ve afectada en el sentido de que dispone de más recursos, más tiempo y más flexibilidad en su preparación educativa. Mil gracias y quedan cordialmente invitados al próximo video donde vamos a ingresar en el campo de la inteligencia artificial para integrarlo a la automatización. Hasta pronto.